Si hay un personaje al que apenas conocemos y del que no se ha revelado mucho sobre su pasado, es Gregory, el protagonista del nuevo Five Nights at Freddy's Security Breach. Así como venimos haciendo estos días con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre el juego, hoy toca conocer la historia de Gregory, pero antes deciros que al haber tan poca información sobre el personaje, hay que basarse principalmente en teorías para poder entender lo que ocurre. Para comenzar a explicar este personaje, vamos a introducirnos en uno de los finales que hay en el juego, en el que vemos a Gregory en un callejón refugiándose en una caja de cartón y arropado con un periódico en el que vemos una noticia sobre las desapariciones de numerosos niños en la zona y acto seguido aparece Bunny, lo que da a entender que Gregory se convertirá en una nueva víctima. En esta historia, Freddy es pirateado por Bunny, algo que es confirmado en uno de los audios que escuchamos. Sin embargo, es capaz de detectar que ha sido manipulado, por lo que se reinicia y pone en modo seguro. A diferencia del resto de animatrónicos, puede continuar siendo amigable con los niños que visitan Pizzaplex. Pero cuando Freddy se encuentra en su camerino, escucha la voz de un niño dentro de su cavidad torácica. Up? Who said that? I did. And down here. Down where? I still do not see you. Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. Para Freddy, Gregory es un completo desconocido ya que no estaba en la lista de invitados de Pizzaplex, por tanto no esperaba encontrarse con él en las instalaciones. Sin embargo, Gregory explica posteriormente que ha estado escapando de alguien que quería atraparle, por lo tanto es muy probable que Gregory se adentrara en Pizzaplex mientras huía de Bunny en busca de un lugar seguro. Esta historia nos insinúa que Gregory es un joven muy inteligente, un genio con gran instinto de supervivencia y muy probablemente fuera quien salvó a Freddy de ese hackeo por parte de Bunny, evitando así que se volviera hostil. Por tanto, Gregory, a pesar de su juventud, tiene conocimientos de ingeniería, algo que vemos cuando arregla a Freddy durante la historia y en uno de los finales, conectándole a la batería del coche para recargar su energía. Gregory, al parecer, fue un joven perteneciente a una familia de clase adinerada, siendo un niño con un gran potencial intelectual antes de sufrir una terrible tragedia familiar y quedarse huérfano y sin techo bajo el que vivir. Por tanto, Gregory, al verse en la calle, decidió refugiarse en un lugar cercano como Pizzaplex hasta que Bunny, controlada por la entidad digital de William Afton, Glitchtrap, le ve como una víctima perfecta para su macabro plan con niños, ya que es una persona sin familia ni hogar a quien nadie echaría de menos. Sin embargo, Bunny no esperaba que el joven Gregory entablara un estrecho vínculo afectivo con Freddy, quien se convierte en algo así como un hermano mayor para él, en la familia que quizás haya perdido. Esto evidentemente no le gusta al antagonista, ya que parece ser que ha estado todo el tiempo viviendo en una habitación secreta en el interior de Pizzaplex, desde la que ha estado controlándolo todo y, entre otras cosas, capturando niños abandonados o huérfanos en los aledaños de las instalaciones. Pero la estrategia de Bunny no se limitaba solamente a esperar que esos niños llegaran a Pizzaplex por voluntad propia, sino que ella jugaba con ellos a una especie de escondite mientras los animatrónicos les perseguían para darles caza y matarles, seguramente en la habitación de los monitores de control, ya que encontramos decenas de ropas pertenecientes a niños. Gregory, al fin y al cabo, es una víctima más de los planes de Bunny y simplemente es otro niño huérfano y desamparado como aquellos que murieron en Pizzaplex. Se desconoce qué le sucedieron a sus padres, pero lo que hemos podido averiguar hasta ahora es un joven con una gran habilidad e inteligencia procedente de una familia adinerada que a causa de una tragedia terminó sobreviviendo en las calles y siendo objetivo de los macabros planes de una Bunny siendo controlada por William Afton, y en un intento desesperado de huir de ella, se adentra en las profundidades de Pizzaplex sin saber que en realidad se estaba metiendo dentro de la boca del lobo. Sin embargo, Bunny desconocía por completo la amistad de Gregory con Freddy y sobre todo las grandes capacidades intelectuales del joven, pensando desde un principio que sería pan comido. Aún es un misterio su origen, lo que sucedió con su familia o incluso el peso que puede tener en entregas posteriores. Sin embargo, con algunos de los datos y teorías que tenemos del juego, podemos orientarnos para conocer más a este personaje. Bueno, pues espero que os haya gustado esta historia. Como siempre digo, ya sabéis que podéis dejarme en comentarios vuestras teorías, opiniones y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices. ¡Hasta la próxima!